El martillo del juez golpeó la madera 3 veces, y con cada golpe sentí cómo mi vida se desmoronaba como un edificio mal construido. 2 años de prisión, 2 años por un crimen que jamás cometí, por un bebé que nunca existió, por una violencia que jamás ejercí. Pero lo peor, lo que verdaderamente me partió el alma en ese momento, no fue la sentencia injusta. Fue ver a mi hijo Damián en el estrado de los testigos, con lágrimas que parecían sinceras rodando por sus mejillas, jurando ante Dios que yo había empujado a su esposa Elena por las escaleras de mi propia casa, provocando que perdiera al hijo que esperaban. Mentiras, todo mentiras. Y sin embargo ahí estaba él, mi único hijo, el niño que crié con mis propias manos después de que el cáncer se llevara a su madre, condenándome con cada palabra que salía de su boca. Me llamo Roberto Castellanos, tengo 64 años, y hace exactamente 23 meses y 14 días que he visto este uniforme naranja que huele a desinfectante barato y desesperación ajena. Pero aquí está la parte que ellos no saben, la parte que me ha mantenido cuerdo mientras estos muros grises intentaban aplastar lo que queda de mi dignidad. El día que salga de este infierno, ellos lo perderán todo. Y no me refiero a un simple desquite emocional o a palabras amargas lanzadas en un encuentro casual. No, me refiero a que cuando cruce esa puerta como hombre libre, Damián y esa víbora que tiene por esposa se encontrarán sin casa, sin dinero, sin reputación y muy probablemente sin libertad. He tenido 2 años para planear cada detalle, cada movimiento, cada golpe legal que los dejará en la misma ruina en la que ellos intentaron dejarme a mí. Y lo mejor de todo es que ni siquiera lo ven venir. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora, continuemos. Recuerdo el día del veredicto como si hubiera sido esta mañana. La sala del tribunal estaba abarrotada, algunos rostros conocidos, la mayoría desconocidos, todos sedientos de drama ajeno. Mi abogado de oficio, un muchacho recién salido de la universidad con más buenas intenciones que experiencia, había hecho lo que pudo. Pero contra la palabra de un hijo afligido y una nuera traumatizada, contra las fotografías de Elena con moretones que yo sospechaba eran maquillaje, contra el testimonio de un vecino que juró haber escuchado gritos aquella tarde de octubre, mis simples negaciones sonaban huecas, incluso para mis propios oídos. Elena había sido brillante en su actuación, vestida con colores discretos, el cabello recogido en un moño simple, sin maquillaje aparente excepto por las ojeras que seguramente había cultivado con noches en vela preparando su testimonio. Sollozaba en el momento justo. Su voz se quebraba cuando describía el empujón violento que supuestamente le di. Cómo sintió el dolor desgarrador y la pérdida de su bebé mientras rodaba por las escaleras de roble que yo mismo había restaurado con mis propias manos 20 años atrás. El jurado la miraba con compasión. Algunas mujeres lloraban. Yo era el monstruo, el abuelo que no supo controlar su ira, el hombre mayor amargado que no aceptaba a la esposa de su hijo. La verdad, yo ni siquiera estuve en casa ese día. Estaba en el centro, en una reunión con antiguos colegas del estudio de arquitectura del que me había jubilado 3 años antes. Tengo testigos, tengo recibos de la cafetería donde almorzamos, tengo registros de llamadas. Pero mi abogado novato no supo presentarlos adecuadamente, y el fiscal, un hombre ambicioso que veía en este caso una oportunidad para ascender, los descartó como fácilmente fabricables, con una sonrisa satisfecha que aún me provoca náuseas. Cuando el juez pronunció la sentencia, busqué los ojos de Damián, mi hijo, mi único hijo, ahora un hombre de 36 años, con el cabello comenzando a encanecer en las sienes, igual que a mí a su edad. Quería encontrar algo, cualquier cosa, remordimiento, duda, incluso satisfacción perversa, pero lo que vi fue peor que todo eso. Vi alivio, como si finalmente se hubiera librado de un peso que llevaba cargando demasiado tiempo. En ese momento supe con certeza absoluta que esto no había sido un malentendido, ni un error de percepción, ni Elena manipulándolo sin que él lo supiera. No, Damián sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y eso fue lo que endureció mi corazón hasta convertirlo en piedra. Los alguaciles me pusieron las esposas. El metal frío mordió mis muñecas,
dejando marcas rojas que tardarían horas en desaparecer. Me llevaron por un pasillo lateral mientras el murmullo del público llenaba la sala. Escuché a alguien gritar «¡Justicia para Elena!» y sentí una risa amarga trepar por mi garganta, pero la tragué. No les daría el gusto de verme quebrado. En la camioneta que me trasladó a la prisión estatal, iba junto a otros 3 convictos. Uno no dejaba de temblar, claramente en su primer viaje al infierno. Otro dormía o fingía dormir. El tercero, un hombre de unos 50 años con una cicatriz que le cruzaba la mejilla, me miró con curiosidad. «¿Primera vez, abuelo?», preguntó con una voz rasposa que delataba años de tabaco. «Sí», respondí, mirando por la ventana enrejada cómo la ciudad se alejaba. «¿Qué hiciste?». «Nada», dije, y era la verdad absoluta. «Absolutamente nada». El hombre soltó una carcajada seca. «Eso dicen todos. Pero en tus ojos veo algo diferente. No veo miedo. Veo rabia. ¿Planes?». Lo miré directamente por primera vez. Sus ojos eran inteligentes, demasiado inteligentes para alguien en esa camioneta. «Veo el futuro», le dije. «Y en mi futuro hay justicia». Sonrió, mostrando dientes irregulares. «Me caes bien, abuelo. Vas a necesitar amigos donde vamos». No respondí. Volví a mirar por la ventana, viendo cómo las calles conocidas daban paso a la carretera, y la carretera a los muros grises que serían mi hogar durante los próximos 730 días. 730 días para perfeccionar mi venganza. 730 días para que Damián y Elena creyeran que habían ganado, y un solo día para demostrarles lo equivocados que estaban. El complejo penitenciario apareció en el horizonte como una herida en el paisaje. Concreto, alambre de púas, torres de vigilancia. Pensé en Clara, mi esposa, y en lo decepcionada que estaría de Damián. Pero también pensé en lo orgullosa que estaría de mí por no rendirme, por no dejar que esta injusticia me definiera. La camioneta se detuvo, las puertas se abrieron, mi nueva vida comenzaba, y con ella, la cuenta regresiva hacia su destrucción. Antes de que todo se derrumbara, yo era alguien, no un hombre rico ni famoso, pero sí respetado. Roberto Castellanos, arquitecto con 40 años de trayectoria, especializado en restauración de edificios históricos. Mis manos habían devuelto la vida a casonas coloniales, iglesias del siglo XVIII, teatros abandonados que volvieron a llenarse de aplausos. Mi nombre aparecía en placas discretas junto a puertas restauradas, y eso me bastaba. No necesitaba reconocimiento masivo, me bastaba con saber que había preservado pedazos de historia para las generaciones futuras. Tenía una casa de 2 plantas en un barrio tranquilo, una pensión de jubilación decente, ahorros prudentes, y lo más importante, tenía mi dignidad. Hasta que Elena cruzó el umbral de mi vida como una termita disfrazada de mariposa. La conocí hace 4 años, en la fiesta de cumpleaños número 32 de Damián. Llegó del brazo de mi hijo con una sonrisa deslumbrante y un vestido rojo que hacía juego con sus uñas perfectamente arregladas. Elena Mora, 28 años, administradora de empresas, según me dijo, aunque después descubriría que ese título era tan auténtico como su afecto por mi hijo. Era hermosa, no puedo negarlo, cabello negro azabache que le caía en ondas sobre los hombros, ojos verdes que parecían cambiar de tono según la luz, y una risa cristalina que llenaba cualquier habitación. Damián la miraba como si hubiera encontrado el sentido de su existencia, y yo, Dios me perdone, sentí una punzada de inquietud desde el primer momento. Clara llevaba 3 años muerta para entonces, 3 años desde que el cáncer de páncreas se la llevó en 6 meses brutales que nos dejaron exhaustos y rotos a Damián y a mí. Durante esos años, mi hijo y yo nos habíamos apoyado mutuamente, cerrando las heridas lo mejor que pudimos. Él venía a cenar los domingos, me ayudaba con reparaciones en la casa, hablábamos de arquitectura y de Clara, manteniendo su memoria viva entre nosotros. Nuestra relación nunca había sido perfecta. ¿Qué relación entre padres e hijos lo es? Pero había respeto mutuo, historia compartida, amor silencioso pero presente. Elena cambió todo eso en cuestión de meses. Al principio fueron pequeños detalles que atribuí a mi propia paranoia de viejo desconfiado. Las cenas dominicales comenzaron a cancelarse porque Elena había planeado algo especial para ellos dos. Cuando venían, ella dominaba las conversaciones.
desviando cualquier tema hacia sus propios intereses. Se quejaba sutilmente de la casa, comentando que necesitaba modernizarse, que tenía demasiadas cosas viejas, mirando con desdén las fotografías de Clara que yo mantenía en la repisa de la sala. Damián reía nervioso ante estos comentarios, pero no la contradecía. Nunca la contradecía. A los 6 meses de relación, Damián me anunció que se casarían. No me pidió opinión, simplemente me informó. La boda sería pequeña, íntima, en un jardín que Elena había elegido. Cuando intenté hablar con él a solas, expresar mis reservas, no acusaciones, solo preocupaciones de padre, se puso a la defensiva. No todos pueden ser como mamá, me dijo con una dureza que no le conocía. Elena me hace feliz, y eso debería ser suficiente para ti. Tragué mis palabras y asistí a la boda con una sonrisa forzada, brindando por su felicidad mientras un peso se instalaba en mi pecho. La verdadera naturaleza de Elena comenzó a revelarse después del matrimonio. Empezó con solicitudes razonables, que les prestara dinero para un viaje, que avalara un préstamo para un coche nuevo, que les diera acceso a la cuenta de ahorros que Clara había dejado para Damián, por si acaso. Yo accedí a algunas cosas, me negué a otras. Cada negativa mía se convertía en un conflicto. Elena lloraba, acusándome de no querer la felicidad de mi hijo, de ser un viejo tacaño que se aferraba al dinero de su esposa muerta. Damián, atrapado en el medio, comenzó a distanciarse. Las visitas se espaciaron, las llamadas se hicieron más cortas y tensas. Entonces vino el golpe maestro de Elena, el supuesto embarazo. Hace 2 años y medio, Damián apareció en mi puerta con la noticia. Iba a ser abuelo. Elena estaba de 6 semanas. Vi la felicidad genuina en los ojos de mi hijo y sentí una mezcla confusa de alegría y temor. Un bebé podría unir a la familia o podría ser otra herramienta de manipulación en manos de Elena. Resultó ser lo segundo, aunque de una manera que jamás imaginé. Elena usó el embarazo como un arma desde el principio. No podía hacer esto porque estaba embarazada, necesitaba aquello porque estaba embarazada. Yo debía comportarme de cierta manera porque ella estaba embarazada. Cuando sugerí que vieran a mi médico de confianza para el control prenatal, se ofendió. «Ya tengo mi doctor», dijo con frialdad. Cuando pregunté por los ultrasonidos, me mostraron una imagen borrosa que pudo haber sido de cualquier embarazo descargado de Internet, pero Damián estaba radiante, preparando una habitación infantil en su departamento, comprando juguetes, soñando con ser padre. No quise arruinar eso con mi desconfianza. El día que supuestamente ocurrió el incidente fue el 3 de octubre, hace exactamente 2 años. Era un viernes lluvioso. Yo tenía una reunión a las 11 de la mañana con antiguos colegas del estudio de arquitectura Mendoza en Asociados, donde había trabajado durante 20 años antes de establecer mi propia práctica. Nos reuníamos el primer viernes de cada mes, un grupo de 5 arquitectos jubilados que se negaban a dejar morir las conversaciones sobre bóvedas catalanas y proporciones áureas. Desayuné temprano, me vestí con mi traje gris, el mismo que había usado en innumerables presentaciones ante juntas de patrimonio histórico, y salí de casa a las 9:30. Tomé el autobús número 42, me bajé en la avenida principal y caminé 3 cuadras hasta la cafetería El Ático, nuestro punto de encuentro habitual. Tengo el ticket de mi café con leche y croissant, marcado a las 10:40 de la mañana. Tengo fotografías que tomó Mauricio Beltrán, uno de mis colegas donde aparezco junto a los demás. Tengo el registro de mi teléfono celular mostrando que estuve en esa ubicación desde las 10:30 hasta las 2:15 de la tarde. Tengo testigos, 5 arquitectos respetados dispuestos a jurar bajo juramento que estuve con ellos. Pero nada de eso importó en el juicio, porque Elena construyó una narrativa perfecta. Según su versión, yo había ido a su departamento esa mañana, el departamento que compartía con Damián a 20 minutos de mi casa, furioso porque supuestamente habían vendido un juego de cubiertos de plata que Clara me había heredado a mí, no a Damián. Dijo que irrumpí gritando, que la acusé de ser una ladrona, que cuando ella intentó calmarme en las escaleras interiores de su dúplex, yo la empujé con fuerza. Cayó rodando, golpeándose la espalda, el abdomen, la cabeza. Perdió al bebé ahí mismo, sangrando en el descansillo mientras yo huía de la escena. La ambulancia llegó a las 11:45.
Los paramédicos encontraron a Elena semiconsciente, con contusiones reales y sangrado vaginal. La llevaron al hospital donde los doctores confirmaron un aborto espontáneo de un feto de aproximadamente 8 semanas. Damián, que estaba en su trabajo, recibió la llamada y llegó al hospital destrozado. Elena, entre lágrimas, le contó su versión. Él la creyó sin cuestionar. ¿Por qué no habría de hacerlo? Era su esposa, la madre de su hijo perdido, llorando en una cama de hospital. La policía llegó a mi casa esa misma noche. Yo acababa de regresar de mi reunión, preparándome un té, sin tener idea de la tormenta que estaba por desatarse. Cuando abrí la puerta y vi sus rostros serios, pensé que había ocurrido un accidente, que algo le había pasado a Damián. Jamás imaginé que él sería quien me estaba acusando. El detective Ramírez, un hombre corpulento con bigote gris, me leyó mis derechos mientras mi mente intentaba procesar lo que estaba escuchando. Agresión agravada, lesiones graves, homicidio culposo de un feto. Cada palabra era un martillo golpeando mi realidad. Les expliqué dónde había estado, les di nombres, números de teléfono, les mostré mis recibos. Parecían escuchar, tomaban notas, pero sus ojos ya me habían juzgado culpable. Me arrestaron esa noche. Las esposas en mis muñecas, la lectura de cargos, el viaje en el patrullero, mientras vecinos curiosos miraban desde sus ventanas. En la estación me tomaron las huellas, me fotografiaron, me pusieron en una celda fría con un banco de metal y una luz fluorescente que zumbaba como un insecto moribundo. Mi abogado de oficio, Julio Mercado, de apenas 28 años con un traje que le quedaba grande, vino a verme a la mañana siguiente. Era un muchacho bien intencionado, realmente lo era. Me creyó cuando le conté mi versión, investigó mis coartadas, habló con mis testigos. Pero cuando llegó el juicio, el fiscal Carlos Mendizábal, un tiburón de 40 años con 3 campañas políticas fallidas y ambiciones de gloria judicial, destrozó cada argumento con una habilidad que habría admirado en otras circunstancias. Los recibos podían ser fabricados, las fotografías podían ser de otro día. Mis testigos eran amigos leales dispuestos a mentir por mí, y el más duro de todos, el testimonio de Damián, mi propio hijo, con la voz quebrada contándole al jurado cómo yo siempre había despreciado a Elena, cómo había amenazado con desheredarlo si no se divorciaba, cómo tenía un temperamento violento que había ocultado bien durante años, pero que finalmente había explotado. Mentiras tejidas con suficientes verdades parciales para hacerlas creíbles. Sí, había expresado reservas sobre Elena. Sí, habíamos discutido sobre dinero, pero jamás había sido violento. El jurado deliberó 4 horas. Me declararon culpable. La sentencia fue de 2 años por agresión agravada y homicidio culposo. Me llevaron esposado mientras Elena lloraba en los brazos de Damián y él evitaba mi mirada. En la camioneta hacia la prisión, mientras veía mi vida desmoronarse por la ventanilla, hice un juramento silencioso. Sobreviviría, aprendería, y cuando saliera, la verdad saldría conmigo. La penitenciaría estatal de San Jerónimo es un monumento a la desesperanza humana. Muros de concreto de 12 metros de altura, coronados con alambre de púas que brilla bajo el sol como dientes metálicos. Torres de vigilancia en cada esquina, guardias con rifles automáticos que observan cada movimiento. El aire huele a sudor rancio, desinfectante industrial y algo más indefinible que después aprendí a reconocer como el olor del miedo acumulado durante décadas. Cuando las puertas se cerraron detrás de mí aquel primer día, el sonido del metal golpeando metal resonó en mi pecho como una sentencia definitiva. El proceso de ingreso fue diseñado para quebrar tu dignidad antes de que siquiera llegues a tu celda. Te desnudan completamente frente a extraños, inspeccionan cada centímetro de tu cuerpo en busca de contrabando, te duchan con agua helada usando un jabón áspero que huele a productos químicos. Te rapan el cabello si lo llevas largo, yo no, pero vi como un hombre de unos 30 años lloraba mientras sus rizos caían al suelo grasiento. Te dan un uniforme naranja que lleva impreso tu número de recluso, 804 662. Ese soy yo ahora. No Roberto Castellanos, arquitecto. Solo 847-362. Me asignaron al bloque C, celda 16. Mi compañero de celda estaba recostado en la litera inferior cuando entré, leyendo un libro de pasta deteriorada.
Levantó la vista cuando la puerta se cerró con un chasquido electrónico que haría que me sintiera como rata enjaulada durante los siguientes meses. «Litera de arriba es tuya», dijo sin preámbulos, con una voz educada que contrastaba con el entorno. «No ronques, no hables dormido, no toques mis cosas, y nos llevaremos bien». Era un hombre de unos 55 años, delgado pero fibroso, con el cabello gris peinado hacia atrás y ojos castaños que evaluaban todo con inteligencia afilada. Tenía una cicatriz fina que le atravesaba la ceja izquierda y manos cuidadas, incongruentes con el lugar. Osvaldo Rindt se presentó, cerrando su libro. Antes abogado corporativo, ahora residente permanente de este establecimiento 5 estrellas. Fraude fiscal, malversación de fondos y otras acusaciones que mi propio socio fabricó para quedarse con mi firma. 8 años, voy por el cuarto. ¿Y tú, abuelo, qué te trajo al paraíso? Le conté mi historia esa primera noche, sin saber todavía si podía confiar en él, pero necesitando desesperadamente hablar con alguien que me mirara como ser humano y no como número de expediente. Osvaldo escuchó sin interrumpir, sus ojos entrecerrados en concentración. Cuando terminé, asintió lentamente. «Montaje clásico», dijo. «Desgraciadamente, uno bueno. La nuera entendió que la mejor manera de destruirte era usar a tu propio hijo como arma. Brillante, en un sentido retorcido. Y déjame adivinar, ahora mismo están procesando papeles para acceder a tu patrimonio, aprovechando que estás aquí sin poder defenderte». Sus palabras confirmaron mis peores sospechas. Esa noche no dormí, mirando el colchón de resortes oxidados sobre mi cabeza, escuchando los sonidos de la prisión, gritos distantes, puertas que se abren y cierran, el llanto de alguien que claramente no debería estar ahí. Pensé en Clara, en cómo esto la hubiera destrozado. Pensé en Damián, el bebé que había sostenido en mis brazos hace 36 años, el niño que había curado sus rodillas raspadas, el adolescente al que había enseñado a conducir. ¿En qué momento lo perdí? ¿O siempre había estado perdido y yo había sido demasiado ciego para verlo? Los primeros días fueron un infierno de aprendizaje. La prisión tiene sus propias reglas, su propia jerarquía, su propio idioma. Aprendí a caminar sin hacer contacto visual prolongado, a mantenerme cerca de las paredes durante los traslados, a nunca, jamás, mostrar debilidad. Soy un hombre de 62 años, en un lugar lleno de criminales endurecidos. Debería haber sido carne fácil, pero Osvaldo, por razones que no entendí inmediatamente, me tomó bajo su protección. «Tienes algo que la mayoría aquí no tiene», me dijo una semana después de mi llegada, mientras compartíamos la hora de ejercicio en el patio. «Tienes educación, modales y lo más importante, tienes una razón para salir vivo de aquí. Los vi en tus ojos desde el primer día. No estás aquí para sobrevivir solamente. Estás aquí planeando algo». Tenía razón, por supuesto, pero no confiaba lo suficiente todavía para admitirlo. Me limité a asentir y seguir caminando en círculos bajo el sol implacable que convertía el patio en un horno. A las 3 semanas de mi encarcelamiento, recibí mi primera notificación de visita. Damián y Elena querían verme. Mi corazón se aceleró al leer el papel, un cóctel confuso de esperanza, rabia y náusea. ¿Venían a confesar? ¿A disculparse? ¿A terminar de destruirme? Osvaldo me observó mientras sostenía el papel con manos temblorosas. «¿Vas a ir?», preguntó. «No sé», admití. Mi consejo: no vayas. Al menos no todavía. Déjalos que vengan, que esperen, que se cuestionen. El silencio puede ser tu mejor arma ahora mismo. Seguí su consejo. Marqué la casilla de visita rechazada y la devolví al guardia. Esa noche, acostado en mi litera, imaginé a Damián y Elena sentados en la sala de visitas, esperando, confundidos cuando les informaran que yo me negaba a verlos. Una pequeña victoria, pero victoria al fin. Vinieron el mes siguiente, y el siguiente, y cada mes durante los primeros 6 meses. Cada vez yo rechazaba la visita. Los guardias comenzaron a comentarlo. Uno, el oficial Vargas, un hombre robusto de unos 40 años con una voz sorprendentemente gentil, me detuvo un día en el pasillo. «Castellanos, tu hijo ha venido 6 veces. 6 veces en 6 meses, trayendo a su esposa. Parece genuinamente afectado cada vez que lo rechazas. ¿No crees que deberías al menos escuchar lo que tiene que decir?» Me quedé mirándolo,
Este guardia que no me conocía, que no sabía toda la historia, que probablemente veía docenas de dramas familiares cada semana y ya estaba inmunizado a todos ellos. «Oficial Vargas», dije con una calma que no sentía, «mi hijo me puso aquí mintiendo bajo juramento. Su esposa fabricó un crimen que jamás ocurrió. Me quitaron 2 años de mi vida, mi reputación, mi libertad. ¿Y usted cree que debo escuchar lo que tiene que decir? No, que siga viniendo, que traiga flores, que traiga lágrimas, que traiga lo que quiera. No voy a verlos, ni hoy, ni mañana, ni el día que salga de aquí». Algo en mi tono debió convencerlo de no insistir. Asintió y siguió su camino, pero sus palabras se quedaron conmigo, carcomiendo mi resolución como ácido lento. ¿Y si Damián realmente estaba arrepentido? ¿Y si Elena lo había engañado a él también? Por las noches, estas dudas me atormentaban hasta que Osvaldo, desde su litera inferior, parecía sentir mi inquietud. «Deja de torturarte», decía sin abrir los ojos. «Si fueran inocentes, si hubiera sido un error honesto, habrían encontrado la manera de demostrarlo antes del juicio, habrían investigado, habrían dudado. En cambio, te pusieron aquí y ahora vienen a jugar a la familia feliz una vez al mes. Probablemente necesitan que firmes algo, que les des acceso a algo. Mantente firme». Tenía razón, pero el dolor de rechazar a mi propio hijo cada mes era una tortura que no había anticipado. La 7ª vez que vinieron, hace 18 meses, casi cedí. El guardia me trajo la notificación y mi mano tembló sobre la casilla de aceptación. Osvaldo me la quitó de las manos. «Si cedes ahora, habrás perdido todo tu poder», dijo firmemente. «Ellos necesitan algo de ti, Roberto. Por eso siguen viniendo. Cuando estés listo, cuando tengas el control de la situación, entonces decides si los ves o no. Pero no ahora. No cuando todavía estás vulnerable». Marqué «visita rechazada» una vez más. La vida en prisión es una mezcla brutal de tedio extremo y violencia súbita. Los días se mezclan en una rutina monótona. Despertarte a las 6 con una alarma estridente, formarte para el desayuno que consiste en avena aguada y café que sabe a tierra mojada, luego horas de nada interrumpidas por trabajos forzados en la lavandería o la carpintería si tienes suerte, o simplemente sentarte en tu celda si no la tienes. Las peleas estallan sin advertencia, por una mirada mal interpretada, por un lugar en la fila del comedor, por deudas de cigarrillos o favores no pagados. Vi a un hombre de 20 y tantos años ser golpeado hasta quedar inconsciente en las duchas porque supuestamente había faltado el respeto a alguien de un grupo rival. Los guardias llegaron 5 minutos tarde. Siempre llegan tarde. Y el chico pasó una semana en la enfermería. Aprendí a mantener la cabeza baja, a no involucrarme, a ser invisible. Pero ser invisible no significaba ser inactivo. Osvaldo comenzó a enseñarme sobre leyes, específicamente sobre las leyes que podrían ayudarme cuando saliera. Me prestó libros de su colección personal que había ido acumulando, códigos civiles, manuales de procedimiento penal, tratados sobre difamación y falso testimonio. Leía durante horas cada noche bajo la luz tenue de nuestra celda, memorizando artículos, entendiendo los mecanismos legales que podrían convertirse en mis armas. «El sistema te falló», me dijo Osvaldo una noche, 6 meses después de mi llegada. «Pero el mismo sistema puede ser usado para obtener justicia, si sabes cómo manipularlo. Y créeme, después de 30 años como abogado, yo sé exactamente cómo hacerlo». Fue entonces cuando comenzamos a planear en serio. Osvaldo tenía contactos afuera, abogados que le debían favores, investigadores privados que trabajaban discretamente. Empezamos a armar un caso contra Damián y Elena pieza por pieza, desde dentro de estas paredes grises que ya no parecían tan opresivas cuando tenía un propósito claro. El plan estaba tomando forma, lentamente pero con precisión, y cada vez que rechazaba una visita de mi hijo, agregaba otra capa de misterio, otra razón para que ellos se preocuparan. El tiempo en prisión no pasa, se arrastra, se estanca, te aplasta. Pero yo había aprendido a usarlo, a convertir cada día en un ladrillo más del muro que construía alrededor de mi venganza. Damián y Elena seguían viniendo, yo seguía rechazándolos, y mi plan seguía creciendo en la oscuridad. Hay noches en prisión en que el silencio es tan denso que puedes escuchar los latidos de tu propio corazón rebotando contra las paredes de concreto. En esas noches los recuerdos llegan sin invitación,
proyectándose contra el techo manchado de humedad, como una película en blanco y negro que no puedes detener. Esta noche es una de esas. Osvaldo ronca suavemente en la litera inferior, un sonido reconfortante que me recuerda que no estoy completamente solo en este infierno. Cierro los ojos y ahí está, Damián a los 5 años, con su cabello oscuro despeinado y esa sonrisa que mostraba el hueco donde acababa de perder su primer diente. Era julio, pleno invierno, y lo había llevado al parque cerca de casa. Clara estaba en casa preparando la cena, todavía saludable, todavía radiante, años antes de que el cáncer comenzara su invasión silenciosa. Damián corría entre los columpios con una energía que parecía inagotable, gritando «¡Papi, mira, más alto!» cada vez que lo empujaba. En algún momento tropezó y cayó de bruces contra el asfalto. La sangre brotó de su rodilla raspada y sus labios comenzaron a temblar, pero no lloró. Me miró con esos ojos enormes, esperando mi reacción antes de decidir cómo sentirse. «Los arquitectos no lloran por las caídas», le dije, arrodillándome junto a él. «Las caídas nos enseñan cómo construir mejor la próxima vez». Sonrió a través del dolor y dejé que lo cargara hasta el banco más cercano, donde limpié su herida con la camisa que llevaba puesta. Esa noche, ya en casa, dibujó un edificio enorme en su cuaderno y me dijo, «Cuando sea grande, voy a construir edificios que nunca se caigan, para que nadie se lastime como yo hoy». Clara me miró desde la cocina con lágrimas en los ojos, orgullosa del pequeño hombre que estábamos criando. ¿Dónde se perdió ese niño? ¿En qué momento el arquitecto de edificios inquebrantables se convirtió en el hombre que me destruyó con mentiras? Abro los ojos, tratando de espantar el recuerdo, pero otro llega inmediatamente para reemplazarlo. Damián a los 14 años, después del funeral de su abuelo materno. Clara lloraba en nuestra habitación y yo había salido al jardín para darle espacio. Encontré a Damián sentado en las escaleras del porche, mirando al vacío con una expresión demasiado adulta para su edad. «Papi», dijo sin mirarme, «¿tú también vas a morirte algún día?» La pregunta me golpeó con más fuerza que cualquier puñetazo que haya recibido en esta prisión. Me senté junto a él, buscando las palabras correctas. «Todos morimos eventualmente, hijo, pero no hoy, ni mañana, ni por muchos años más. Y cuando llegue ese momento, tú ya serás un hombre fuerte, capaz de cuidar de tu propia familia. No quiero que te mueras nunca», susurró, y entonces sí lloró, con sollozos profundos que sacudían sus hombros delgados. Lo abracé fuerte, sintiendo su dolor como si fuera mío, prometiéndole silenciosamente que siempre estaría ahí para él. Qué irónico que ahora sea él quien me ha enterrado en vida. El recuerdo más doloroso llega al final, como siempre lo hace. Damián a los 28 años, un año después de la muerte de Clara. Habían pasado meses difíciles, navegando nuestro duelo de maneras diferentes pero paralelas. Esa tarde de domingo, vino a casa con una caja de las galletas de chocolate que su madre solía hacer. Nos sentamos en la sala comiendo en silencio mientras mirábamos fotografías viejas. «Extraño sus manos», dijo de repente, «la forma en que me acariciaba el cabello cuando estaba preocupado por algo. Nadie más lo hace igual». «Yo extraño su risa», respondí. «La casa está demasiado silenciosa sin ella». Nos quedamos así durante horas, compartiendo pequeños recuerdos, manteniendo viva a Clara entre nosotros. Cuando se fue esa noche, me abrazó en la puerta con una fuerza que me sorprendió. «Te quiero, papá», dijo. «Sé que no lo digo mucho, pero es verdad. Eres todo lo que me queda de nuestra familia». «Y tú eres todo lo que me queda a mí», respondí, sin saber que solo 3 años después, él mismo destruiría lo que quedaba de esa familia. Elena apareció 6 meses después de esa conversación. Como una serpiente que detecta vulnerabilidad, se deslizó en nuestras vidas justo cuando Damián estaba más necesitado de compañía, de amor, de alguien que llenara el vacío que Clara había dejado. Yo debería haberlo protegido mejor, debería haber visto las señales de advertencia más claramente. Pero estaba tan perdido en mi propio dolor que no presté suficiente atención, hasta que ya era demasiado tarde. La primera vez que noté algo realmente preocupante fue 8 meses después de que comenzaran a salir. Damián llegó a casa con un ojo morado que intentó ocultar con lentes de sol. Cuando lo presioné, admitió que había tenido un pequeño accidente en el gimnasio, pero sus ojos no se encontraron con los míos cuando lo dijo, y vi algo que nunca antes había visto en mi hijo: miedo.
No de mí, sino de algo más, de alguien más. ¿Elena te hizo eso? Pregunté directamente. Su reacción fue defensiva, casi violenta. ¿Cómo puedes siquiera sugerir eso? Elena es increíble. Fue un accidente, papá. Deja de buscar problemas donde no los hay. Retrocedí no queriendo empujarlo más lejos, pero la semilla de la sospecha había sido plantada. Comencé a notar otras cosas, como Damián revisaba su teléfono constantemente cuando estaba conmigo, cómo se ponía nervioso si Elena llamaba y no contestaba inmediatamente, cómo su ropa nueva y cara contrastaba con su cuenta bancaria que, según mencionó casualmente, estaba un poco ajustada últimamente. Intenté hablar con él seriamente una vez más, 2 meses antes de que anunciaran su compromiso. Lo invité a cenar, solo nosotros dos, y con todo el tacto que pude reunir expresé mis preocupaciones, no sobre Elena específicamente, sino sobre la rapidez de la relación, sobre asegurarme de que él estaba bien, de que era feliz de verdad. ¿Sabes cuál es tu problema, papá?, dijo con una frialdad que me congeló, que nunca podrás aceptar que alguien más me haga feliz además de mamá. Elena no es mamá, y nunca lo será, pero me ama, me cuida, y está construyendo un futuro conmigo. Algo que tú, encerrado en esta casa llena de fantasmas, nunca podrás entender. Me levanté de la mesa y salí al jardín. Cuando regresé, él ya se había ido. Un golpe en los barrotes de mi celda me arranca de los recuerdos. Es el oficial Vargas, haciendo su ronda nocturna. Castellanos, tienes otra solicitud de visita. Mes 19. Tu hijo es persistente. Rechazada. Digo sin dudarlo. Vargas suspira y se aleja. Osvaldo se mueve en su litera. ¿Sigues despierto, viejo? Recordando, admito. Los recuerdos te matarán más rápido que cualquier recluso aquí, dice. Concéntrate en el futuro, en lo que harás cuando salgas. Eso es lo único que importa ahora. Tiene razón, como siempre, pero en estas noches oscuras es el pasado el que me mantiene humano, el que me recuerda por qué esto duele tanto, por qué la traición corta tan profundo. Damián fue mi vida entera, y ahora mi vida entera será asegurarme de que entienda exactamente lo que destruyó. El correo en prisión llega los martes y viernes, distribuido durante el desayuno por guardias que lo arrojan sobre las mesas metálicas, como si fueran cartas de una baraja vieja. La mayoría de los reclusos nunca reciben nada. Yo tampoco esperaba recibir nada, hasta aquel martes de hace 14 meses, cuando una carta sin remitente apareció junto a mi bandeja de avena fría. El sobre era manila, común, sin marcas distintivas excepto por mi nombre y número de recluso, escritos con letra de imprenta cuidadosa. Osvaldo levantó la vista de su propio correo, una carta de su exesposa solicitando el divorcio por 5ª vez, y observó mi sobre con interés. Anónimo, dijo. Interesante. Ábrelo con cuidado. Podría ser una trampa, pero también podría ser un regalo. Mis manos temblaban mientras rasgaba el papel. Dentro había 3 fotografías y una nota escrita a máquina. Las fotografías cayeron sobre la mesa como naipes revelando una mano ganadora. La primera mostraba a Elena entrando a una clínica privada, la fecha claramente visible en la esquina, 2 semanas antes del supuesto incidente. La segunda era un documento médico, un poco borroso pero legible, un reporte ginecológico que declaraba útero vacío, sin evidencia de embarazo actual o reciente. La tercera fotografía mostraba a Elena en un bar, riendo con un hombre que no era Damián, su mano sobre el muslo de él, la fecha marcada 3 días después de supuestamente haber perdido a su bebé. La nota era breve. Pensé que debería saber la verdad. Hay más donde esto vino. Una amiga preocupada. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mis sienes. Osvaldo tomó las fotografías y las examinó con ojo de abogado profesional. Su expresión pasando de curiosidad a asombro y finalmente a una sonrisa sombría. «Santo Dios», susurró, «nunca estuvo embarazada. Todo fue un montaje desde el principio». Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Las piezas comenzaron a encajar con una claridad brutal. Elena había simulado el embarazo durante semanas, probablemente usando pruebas falsas compradas en Internet, imágenes de ultrasonido descargadas, actuación consumada. El aborto en el hospital había sido inducido artificialmente.
Osvaldo sugirió píldoras abortivas o incluso sangre de otra fuente. Los médicos encontraron evidencia de aborto porque ella se había asegurado de que la hubiera, pero nunca verificaron si realmente había estado embarazada antes. ¿Por qué lo harían? Una mujer llega sangrando, con contusiones, con una historia coherente. Los doctores tratan la emergencia, no investigan conspiraciones. Necesitamos más, dijo Osvaldo inmediatamente. Estas fotografías son buenas, pero necesitamos una cadena completa de evidencia. Historiales médicos completos, testimonios, pruebas forenses. Y necesitamos saber quién te envió esto y por qué. Durante las siguientes semanas, Osvaldo activó su red de contactos. Llamó a su antiguo investigador privado, un hombre llamado Héctor Maldonado, que le debía varios favores. Héctor comenzó a trabajar desde afuera discretamente, investigando a Elena Mora con un microscopio legal. Lo que descubrió fue una revelación tras otra, cada una más perturbadora que la anterior. Elena Mora no era su nombre real, era Elena Sánchez, y tenía un historial que habría hecho que cualquier padre precavido alejara a su hijo corriendo. 3 matrimonios previos, todos terminados en circunstancias sospechosas, acusaciones de violencia doméstica contra los esposos, demandas de manutención exorbitantes, liquidaciones económicas ventajosas. En cada caso, Elena había interpretado el papel de víctima perfectamente, obteniendo dinero y propiedades antes de desaparecer para reinventarse en otra ciudad con otra identidad. Héctor encontró más. Elena había usado diferentes apellidos: Mora, Sánchez, Quintero, Villaseñor. Había trabajado brevemente como actriz de teatro en sus 20s, lo que explicaba su habilidad para las lágrimas bajo demanda y las actuaciones convincentes. Tenía deudas sustanciales con prestamistas privados, el tipo de deudas que la gente paga o desaparece intentando evitar. «Tu hijo fue su marca más grande», me dijo Osvaldo después de leer el informe completo de Héctor. «Probablemente investigó tu patrimonio antes de acercarse a él. Viudo reciente, arquitecto exitoso, con propiedades y ahorros, hijo único vulnerable y necesitado de afecto. Eres el objetivo perfecto para una estafadora profesional». La rabia que sentí en ese momento no era la rabia caliente e impulsiva de antes. Era algo frío, calculado, paciente. Elena me había usado como medio para llegar a mi patrimonio, y Damián había sido su herramienta dispuesta. La pregunta que me atormentaba era: ¿Damián sabía? ¿Era cómplice consciente o víctima manipulada? Osvaldo tenía teorías. Probablemente ambas cosas, dijo. Ella lo manipuló emocionalmente, eso es seguro. Pero en algún momento, él tuvo que elegir entre creer en ti o creer en ella. Eligió mal, y ahora está demasiado invertido en la mentira para admitir la verdad. Héctor continuó excavando. Encontró registros bancarios mostrando transferencias grandes desde las cuentas de Damián a cuentas fantasma. Encontró documentos notariales donde Damián había firmado poderes, dándole a Elena control sobre propiedades que técnicamente aún estaban parcialmente a mi nombre. Encontró correos electrónicos entre Elena y un abogado discutiendo estrategias para acelerar el acceso a la herencia paterna apenas yo fuera encarcelado. Cada descubrimiento era un clavo más en su ataúd legal, pero yo quería más. Quería el golpe definitivo. «La mujer que te envió las fotografías», dijo Osvaldo una noche. «Héctor cree saber quién es. Una excuñada de Elena, del segundo matrimonio. Su hermano casi se suicida después del divorcio. Ella ha estado siguiendo a Elena durante años, documentando todo, esperando el momento correcto para exponer su verdad. Necesito hablar con ella», dije. «Héctor ya lo arregló. Visitará la prisión el próximo mes, como tu prima. Podrás hablar con ella en la sala de visitas». Esa noche no pude dormir. Las piezas finalmente estaban cayendo en su lugar. La verdad estaba emergiendo de las sombras, y con ella venía algo más poderoso que la verdad misma. La oportunidad de justicia real. Damián y Elena vinieron a visitarme de nuevo ese mes, el 20º intento. Como siempre rechacé verlos, pero esta vez, mientras el guardia me llevaba de regreso a mi celda, sonreí. Ellos no sabían que su mundo estaba a punto de colapsar, y yo sería quien sostuviera el martillo. La prisión hace 2 cosas con los hombres: los destruye o los forja en acero. Durante mis primeros 6 meses aquí, estuve peligrosamente cerca de la destrucción. Perdí 8 kilos, dormía 3 horas por noche, y había días en que miraba las vigas del techo de la celda
preguntándome cuánto peso podrían sostener. Pero las fotografías de aquella carta anónima fueron mi punto de inflexión. Dejé de ser víctima y me convertí en otra cosa. Un hombre con propósito, con dirección, con un objetivo cristalino que brillaba en la oscuridad de este lugar como un faro guiándome hacia la costa. Comencé a cambiar metódicamente cada aspecto de mi existencia aquí. Primero, mi cuerpo. A los 62 años no eres precisamente material de gimnasio, pero la prisión tiene un patio de ejercicios donde los reclusos levantan pesas improvisadas hechas con barras de metal y sacos de arena. Me uní a ellos cada mañana a las 6, ignorando las miradas burlonas iniciales. Un recluso tatuado llamado Marcos, cumpliendo condena por asalto agravado, se acercó el tercer día. «¿Qué haces aquí, abuelo? Vas a partirte la espalda». «Fortaleciéndome», respondí levantando las pesas patéticas que podía manejar. «Tengo trabajo que hacer cuando salga de aquí». Algo en mi tono lo hizo sonreír. No una sonrisa burlona, sino de respeto. «Me agradas, viejo. Te enseñaré la forma correcta antes de que te lastimes». Marcos se convirtió en mi entrenador involuntario. Me enseñó técnicas adecuadas, me diseñó rutinas adaptadas a mi edad, me empujó cuando quería rendirme. En 6 meses había recuperado el peso perdido, pero ahora era músculo, no grasa. Mi espalda se enderezó, mis hombros se ensancharon. Cuando me miraba en el espejo oxidado de las duchas comunales, veía a un hombre diferente, más viejo, pero más peligroso, curtido por la injusticia y templado por la determinación. Luego vino la educación legal. Osvaldo se convirtió en mi profesor personal, dándome clases improvisadas cada noche después del recuento. Me enseñó sobre derecho civil, procedimientos penales, tácticas de litigio. Leí cada libro que pudo conseguirme, memorizando artículos del Código Civil como si fueran oraciones sagradas. Aprendí sobre difamación, calumnia, fraude procesal, falsedad de testimonio, conspiración para cometer delitos. Cada concepto legal se convertía en una herramienta más en mi arsenal. El sistema legal es un arma, me explicó Osvaldo una noche, sus ojos brillando con la pasión de alguien que realmente entiende su oficio. Pero como cualquier arma, necesitas entrenamiento para usarla efectivamente. Los abogados pasan años aprendiendo esto. Tú tienes menos tiempo, pero tienes algo que ellos no tienen: motivación absoluta. También trabajé en mi mente, meditación, técnicas de respiración, control emocional. No podía permitirme explotar en ira cuando finalmente enfrentara a Damián y Elena. Necesitaba estar frío, calculado, en control total. Practiqué visualizando el momento de mi liberación, imaginando cada detalle, cada palabra que diría, cada expresión en sus rostros cuando descubrieran lo que había hecho desde dentro de estas paredes. La visita de Mercedes Villaseñor, la amiga preocupada que me había enviado las fotografías, llegó en mi 13º mes. Era una mujer de 40 y tantos años, con cabello castaño recogido y ojos que habían visto demasiado sufrimiento. Se presentó como mi prima ante los guardias y nos sentamos en la sala de visitas rodeados de otras familias teniendo conversaciones tensas en voz baja. Mi hermano Javier fue el segundo esposo de Elena, comenzó sin preámbulos. Ella lo destruyó sistemáticamente durante 3 años. Lo acusó de violencia. Obtuvo una orden de restricción, se quedó con la casa, los ahorros, hasta su auto. Javier intentó suicidarse 2 veces. Ahora vive con mi madre, apenas funcional. Cuando vi en las noticias que Elena había hecho lo mismo contigo, usando a tu propio hijo, supe que tenía que actuar. ¿Cómo conseguiste esas fotografías?, pregunté. La he estado siguiendo durante años, documentando todo, esperando el momento correcto. Tengo más, Roberto, mucho más. Historiales médicos falsificados de sus otros matrimonios, grabaciones de ella confesándole a una amiga sus tácticas, registros financieros mostrando el patrón. Ella es una depredadora profesional, y tu hijo es solo su última víctima. Víctima. La palabra salió más amarga de lo que pretendía. Él me puso aquí, Mercedes. Mintió bajo juramento. Lo sé, dijo suavemente, pero también sé cómo trabaja Elena. Apuesto a que ella convenció a Damián de que realmente ocurrió, que tal vez tú bloqueaste el recuerdo, que estabas teniendo episodios por tu edad. Ella es maestra en la manipulación psicológica. No excuso lo que tu hijo hizo, pero quizás, solo quizás, él también fue engañado. Sus palabras plantaron una semilla de duda que no quería.
una complicación en mi narrativa simple de traición y venganza. Pero no tenía tiempo para filosofar sobre las motivaciones de Damián. Tenía trabajo que hacer. Necesito todo lo que tienes, le dije. Cada documento, cada grabación, cada prueba. Y necesito que testifiques cuando llegue el momento. Ya se lo entregué todo a tu investigador, Héctor, respondió. Y sí, testificaré. De hecho, estoy ansiosa por hacerlo. Elena me quitó a mi hermano. Me alegra poder ayudarte a quitarle su libertad. Antes de irse, Mercedes me dio algo más. El nombre de un abogado verdaderamente competente, no otro novato de oficio, sino un tiburón legal llamado Santiago Briceño, especializado en casos de mala conducta procesal y demandas civiles masivas. Costaba dinero que yo aún tenía guardado en cuentas que Elena no había podido tocar, y según Mercedes, valía cada centavo. Osvaldo contactó a Briceño esa misma semana. El abogado visitó la prisión 2 semanas después. Un hombre de 50 años con traje impecable y una mirada que evaluaba todo como un jugador profesional de ajedrez. Se sentó frente a mí con una grabadora y un maletín lleno de documentos. «Señor Castellanos», dijo, «he revisado su caso y el material que el señor Maldonado me proporcionó. Esto no es solo reversible, es un caso de manual sobre conspiración criminal y abuso procesal. Cuando salgamos de aquí, no solo voy a limpiar su nombre, voy a destruir a quienes lo pusieron aquí. Música para mis oídos». Pasamos 3 horas diseñando la estrategia. Primero, demandas civiles por difamación, daño emocional y pérdida de ingresos. Segundo, cargos criminales contra Elena por perjurio y fraude. Tercero, acciones para recuperar todo mi patrimonio y revocar cualquier poder que hubiera dado a Damián. Y cuarto, el golpe final. Demandas contra el sistema que me había fallado, desde mi abogado incompetente hasta el fiscal ambicioso. «Tomará tiempo», advirtió Briceño. «Meses, quizás 1 año después de su liberación. Pero cuando terminemos, ellos no tendrán nada». «Tengo tiempo», respondí. «Y tengo paciencia. Lo único que no tengo es misericordia». Briceño sonrió, una sonrisa de depredador reconociendo a otro depredador. «Entonces trabajaremos bien juntos». Rechacé mi libertad condicional deliberadamente cuando fue ofrecida en mi 15º mes. El oficial de libertad condicional pensó que estaba loco, y quizás lo estaba, pero necesitaba cumplir los 2 años completos, salir sin obligaciones, sin supervisión, libre para actuar sin restricciones. Además, cada mes adicional era más tiempo para que Briceño preparara el campo de batalla legal. Damián y Elena siguieron viniendo mensualmente. Visita 21, 22, 23. Cada rechazo mío era un misterio más para ellos, una preocupación creciente. Osvaldo reportaba que los guardias comentaban cómo Elena parecía cada vez más nerviosa, cómo Damián había perdido peso, cómo sus conversaciones con los oficiales buscaban información sobre mi estado mental. Buenos, que se preocuparan, que perdieran el sueño preguntándose qué estaba pensando, qué estaba planeando. El silencio era mi arma más poderosa y la estaba usando con precisión quirúrgica. Me convertí en alguien nuevo en esa prisión. No Roberto el arquitecto, no Roberto el padre traicionado, sino Roberto el estratega, el hombre que había tomado la peor experiencia de su vida y la había convertido en combustible para algo más grande. La cuenta regresiva había comenzado, y ellos no tenían idea de lo que venía. A los 17 meses de encarcelamiento, comencé a mover las piezas del tablero desde mi celda como un maestro de ajedrez jugando una partida a distancia. Santiago Briceño resultó ser exactamente lo que necesitaba, meticuloso, despiadado y completamente comprometido con mi causa. Cada viernes me enviaba reportes detallados disfrazados como correspondencia legal, documentos que los guardias apenas revisaban porque asumían que eran tediosos papeleos jurídicos. En realidad, eran actualizaciones sobre cada bomba legal que estábamos colocando silenciosamente bajo los pies de Damián y Elena. La primera acción fue sutil pero devastadora. Briceño presentó una demanda civil en mi nombre contra Elena Sánchez, usando su nombre real, por difamación, calumnia y daño intencional. La demanda citaba las fotografías de Mercedes, los registros médicos contradictorios y testimonios de sus exesposos. No buscábamos un juicio inmediato, buscábamos congelar sus activos mientras el caso avanzaba. El juez, al revisar la evidencia preliminar,
concedió una orden cautelar que bloqueaba las cuentas bancarias conjuntas de Elena y Damián mientras se investigaba. $32,000, inaccesibles de la noche a la mañana. Están confundidos, escribió Briceño en su reporte. El abogado de ella intentó argumentar que la demanda era frívola, pero las pruebas fotográficas fueron suficientes para que el juez tomara la orden en serio. Damián llamó a mi oficina 3 veces ayer. No le devolvimos las llamadas. Sonreí al leer eso, sentado en mi litera mientras Osvaldo jugaba solitario con una baraja deshilachada. El silencio seguía siendo mi mejor arma. Cada llamada no respondida, cada pregunta sin contestar, aumentaba su ansiedad. Ellos sabían que algo estaba pasando, pero no podían ver el alcance completo. La segunda acción fue más agresiva. Briceño descubrió que Damián había usado un poder notarial que yo le había dado años atrás, cuando Clara estaba enferma y necesitábamos a alguien que pudiera tomar decisiones médicas si yo no estaba disponible, para transferir la propiedad de mi casa a su nombre. Técnicamente legal, pero moralmente repugnante. Briceño presentó una demanda de revocación argumentando que el poder había sido obtenido bajo false pretenses y usado fuera de su propósito original. Además, solicitó una auditoría completa de todas las transacciones financieras que Damián había realizado usando ese poder. La auditoría reveló transferencias por casi $120,000 desde mis cuentas de ahorro hacia cuentas controladas por Elena durante los últimos 18 meses, dinero que supuestamente era para gastos médicos míos mientras estaba encarcelado, pero que claramente había ido a otros lugares. Briceño presentó cargos de malversación y fraude financiero. Más órdenes judiciales, más activos congelados, más presión. Damián contrató a un abogado, reportó Briceño en su siguiente carta. Ricardo Sepúlveda, competente pero no excepcional. Están intentando argumentar que todas las transferencias fueron autorizadas. Les pedí que produjeran documentación. No pueden. Les di una semana. Faltan 3 días. Cada viernes esperaba esas cartas como un adicto esperando su dosis. Cada actualización era una pequeña victoria, un paso más hacia la justicia. Osvaldo leía los reportes conmigo, ofreciendo análisis legal y sugerencias tácticas. Se había convertido en más que mi compañero de celda. Era mi consejero, mi confidente, mi socio en esta guerra silenciosa. La tercera acción atacó directamente a Elena. Mercedes Villaseñor no solo había documentado el caso de su hermano, había contactado a las otras 2 exesposas de Elena, ambas dispuestas a testificar sobre patrones de comportamiento similares. Briceño las entrevistó, compiló sus testimonios y presentó una petición ante la Fiscalía argumentando que mi caso criminal debía ser reabierto a la luz de nueva evidencia que demostraba un patrón de fraude sistemático por parte de la supuesta víctima. La Fiscalía, inicialmente reacia, comenzó a prestar atención cuando los medios locales captaron la historia. Un periodista de investigación llamado Fernando Ugarte había sido contactado por Mercedes y estaba preparando un artículo explosivo sobre la viuda negra legal, cómo una mujer usó el sistema judicial para destruir vidas durante una década. Ugarte visitó la prisión para entrevistarme. Una conversación de 2 horas donde le conté toda mi historia mientras él grababa cada palabra. Su artículo saldrá en 3 semanas, escribió Briceño. Tiene fotos, documentos, testimonios. Cuando se publique, la presión pública obligará a la Fiscalía a actuar, y Elena no tendrá dónde esconderse. Mientras todo esto ocurría, Damián y Elena continuaban sus visitas mensuales, completamente ajenos al tsunami legal que se estaba formando. Visita 24, 25, 26. Cada vez el guardia Vargas me traía la notificación con una expresión cada vez más curiosa. Castellanos. Tu hijo se ve peor cada mes. Más delgado, más nervioso. Su esposa también. ¿Estás seguro de que no quieres al menos escuchar lo que tienen que decir? Completamente seguro, respondía yo, firmando el rechazo con una tranquilidad que ocultaba la satisfacción que sentía por dentro. Lo que Vargas no sabía, lo que nadie sabía excepto Osvaldo, Briceño y yo, era que cada visita rechazada tenía un propósito estratégico. Los estaba condicionando a esperar mi silencio, a normalizar mi rechazo. Cuando finalmente los enfrentara el día de mi liberación, el impacto sería mucho mayor.
habrían bajado sus defensas, asumiendo que yo simplemente los había bloqueado de mi vida para siempre. No esperarían la tormenta que había estado preparando. En mi mes 18, recibí noticias que me llenaron de una satisfacción oscura. La casa, mi casa, la casa que Clara y yo habíamos comprado hace 35 años, donde habíamos criado a Damián, donde habíamos construido una vida, estaba siendo embargada. El juez había ordenado que la propiedad volviera a mi nombre, mientras se resolvía la demanda de revocación del poder notarial. Damián y Elena tenían 30 días para desalojar. Damián intentó apelar, escribió Briceño. La apelación fue rechazada. El desalojo procederá el 1 del próximo mes. Además, he iniciado procedimientos para congelar sus cuentas de crédito basándome en las demandas pendientes. Esencialmente, dentro de 6 semanas estarán sin casa y con recursos financieros severamente limitados. Esa noche no pude dormir, no de angustia, sino de anticipación. Osvaldo me encontró mirando el techo, sonriendo en la oscuridad. ¿Buenas noticias?, preguntó. Las mejores, respondí. La casa, van a perderla. Van a ser desalojados mientras yo todavía estoy aquí. Osvaldo silbó bajo. Frío, viejo, muy frío, pero efectivo. Quiero que sientan una fracción de lo que yo sentí cuando me trajeron aquí, dije. Quiero que entiendan lo que es perderlo todo sin poder defenderte, sin poder explicarte, sin tener control sobre tu propia vida. Lo entenderán, aseguró Osvaldo, y cuando salgas y los enfrentes con todo esto será glorioso, o terrible, probablemente ambas cosas. Tenía razón. Lo que estaba haciendo era venganza pura, metódica y despiadada. Parte de mí, la parte que todavía recordaba al Damián de 5 años con su rodilla raspada, se sentía mal, pero esa parte se estaba volviendo cada vez más pequeña, sofocada por la injusticia de 2 años perdidos, de noches durmiendo en una celda de 3 por 2 metros, de duchas comunales y comida que sabía a cartón, de violencia presenciada y dignidad erosionada. El artículo de Fernando Ugarte se publicó en mi mes 19 con el titular Arquitecto encarcelado injustamente. Nueva evidencia revela conspiración elaborada. Incluía fotografías de Elena de sus matrimonios anteriores, testimonios de sus exesposos, análisis forenses de los documentos médicos contradictorios y una entrevista devastadora conmigo donde explicaba, con calma y precisión, exactamente cómo había sido destruido mi mundo. El artículo se volvió viral. Programas de noticias locales lo recogieron. Activistas de justicia criminal comenzaron a usar mi caso como ejemplo de fallas sistémicas. Una petición en línea solicitando mi liberación inmediata reunió 50.000 firmas en una semana. La presión funcionó. La fiscalía anunció que estaba reabriendo mi caso. Un nuevo fiscal, no el ambicioso Carlos Mendizábal, quien convenientemente se había transferido a otra jurisdicción, revisaría toda la evidencia. Briceño presentó formalmente toda nuestra documentación, las fotografías, los testimonios, los registros médicos, todo. Es cuestión de tiempo, escribió. Tu exoneración es inevitable ahora, pero como acordamos, esperaremos hasta que cumplas los 2 años completos. Saldrás limpio, sin obligaciones, y con todas nuestras armas legales listas para disparar. Damián y Elena vinieron por 27ª vez ese mes. Por primera vez, consideré aceptar la visita solo para ver sus rostros, para observar el pánico que seguramente estaban sintiendo. Pero me contuve. Todavía no. El momento correcto sería cuando saliera, cuando estuviera parado frente a ellos como hombre libre mientras su mundo se desmoronaba. Firmé el rechazo y volví a mi celda, donde Osvaldo estaba leyendo la última carta de su ex esposa. Finalmente firmó los papeles de divorcio, dijo sin emoción. 15 años de matrimonio terminados con una firma mientras estoy aquí. Lo siento, dije genuinamente. No lo sientas, respondió. Ella siguió adelante. Yo también debería, y en cierta forma, ayudarte con tu caso me ha dado un propósito que no tenía antes. Así que gracias, viejo. Me salvaste tanto como yo te salvé a ti. Nos quedamos en silencio, 2 hombres rotos por el sistema, reconstruyéndose mutuamente en las grietas. Solo faltaban 5 meses para mi liberación. 5 meses para que el juego silencioso terminara y comenzara el juego real. Los últimos meses en prisión son los más difíciles. Cuando sabes que la libertad está cerca, cada día se estira como chicle viejo. Cada hora se arrastra con una lentitud tortuosa
que desafía las leyes de la física. Pero para mí estos últimos 5 meses no fueron de simple espera, fueron de preparación final, de afinar cada detalle, de asegurarme de que cuando cruzara esas puertas no dejaría nada al azar. Santiago Briceño visitaba la prisión cada 2 semanas ahora, trayendo actualizaciones que eran cada vez más satisfactorias. El caso de reapertura estaba avanzando rápidamente. Un nuevo juez, la honorable magistrada Patricia Esquivel, había sido asignada y había revisado personalmente toda la evidencia. En una audiencia preliminar, de la que me enteré por carta ya que yo seguía encarcelado, declaró que había serias irregularidades procedimentales y evidencia substancial de perjurio en mi caso original. Mi exoneración oficial llegaría aproximadamente un mes después de mi liberación programada, pero todos sabían que era inevitable. Elena contrató a un nuevo abogado, me informó Briceño durante una de sus visitas. Estábamos sentados en una sala de consulta legal, un cuarto pequeño con paredes de vidrio, donde podíamos hablar con relativa privacidad. Mauricio Landazuri, uno de los mejores defensores criminales del Estado, le está costando una fortuna que no tiene, probablemente pidiendo préstamos desesperados. Landazuri sabe que su caso es indefendible, pero está obligado a intentarlo. ¿Y Damián?, pregunté, odiando que mi voz traicionara interés. Briceño me estudió con ojos perceptivos. Tu hijo está desmoronándose. Perdió su trabajo hace 2 meses. Aparentemente su empleador no quería la publicidad negativa asociada con el caso. Está viviendo con Elena en un apartamento barato en el lado sur de la ciudad después del desalojo. Según mis fuentes, están peleando constantemente. Él está comenzando a hacer preguntas, a cuestionar la versión de ella. Demasiado tarde, por supuesto, pero al menos está empezando a ver la verdad. Algo se retorció en mi pecho, una emoción que no quería examinar demasiado de cerca. ¿Satisfacción? ¿Culpa? ¿Ambas? ¿Ha intentado contactarme fuera de las visitas oficiales?, pregunté. Constantemente. Llamadas a mi oficina, correos electrónicos. Incluso apareció una vez intentando hablar conmigo en persona. Mi secretaria lo echó. Dice que necesita hablar contigo urgentemente, que tiene información importante, que cometió un error terrible. ¿Y Elena? Ella está en modo supervivencia total. Intentó huir del estado hace 3 semanas. La policía la detuvo en el aeropuerto con un boleto de ida a Panamá bajo un nombre falso. Eso le agregó cargos de intento de fuga. Está bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica ahora, esperando juicio. La imagen de Elena, la mujer que había entrado a mi vida con vestido rojo y sonrisa deslumbrante, ahora atrapada en un apartamento sucio con una tobillera como una criminal común, me llenó de una satisfacción oscura que probablemente debería haberme avergonzado, pero no lo hizo. Las visitas de Damián y Elena se volvieron más frecuentes y desesperadas en estos últimos meses. Ya no era una vez al mes. Vinieron 3 veces en el mes 20, 4 veces en el mes 21. Cada vez yo rechazaba verlos. Los guardias comentaban sobre el estado de Damián, demacrado, ojoroso, temblando. Elena ya no podía venir personalmente debido a su arresto domiciliario, lo que significaba que Damián venía solo, lo cual probablemente era peor para él. Sin su manipuladora maestra a su lado, tenía que enfrentar su propia conciencia. El oficial Vargas me detuvo en el pasillo después de una de estas visitas rechazadas. Castellanos, necesito decirte algo. Tu hijo lloró hoy. Lloró como niño frente a mí, rogando que lo dejaras entrar solo 5 minutos. Dijo que Elena lo engañó, que ahora lo entiende, que necesita disculparse antes de que sea demasiado tarde. Sé que tienes tus razones, pero ese hombre está destruido. Bien, dije fríamente. Ahora sabe cómo me sentí cuando me metió aquí. Vargas sacudió la cabeza. Estás en tu derecho, pero ten cuidado. La venganza tiene una forma de envenenar al que la busca tanto como al que la recibe. Sus palabras me persiguieron esa noche. Osvaldo las escuchó desde su litera y suspiró. Vargas no está equivocado, ¿sabes? He visto muchos hombres aquí consumidos por la sed de venganza. Se vuelve lo único que los define. ¿Es eso lo que quieres ser cuando salgas? ¿El hombre que destruyó a su propio hijo? Él me destruyó primero, respondí, pero mi voz sonó menos convencida de lo que esperaba. Y mira dónde lo llevó eso. Está perdiendo todo, igual que tú perdiste todo. La diferencia es que tú eres inocente
y tienes derecho a la justicia. Pero justicia y venganza no son lo mismo, Roberto. Una restaura el balance, la otra solo perpetúa el dolor. No respondí. No tenía respuestas esa noche, solo preguntas que no quería enfrentar. En mi mes 22 recibí una carta, no de Briceño, no de Mercedes, sino de Damián. Había logrado que alguien la metiera en el sistema de correo, probablemente sobornando a un guardia. La letra era temblorosa, manchada con lo que parecían lágrimas secas. Papá, sé que no quieres verme, sé que no merezco tu perdón, pero necesito que sepas la verdad. Elena me mintió sobre todo. El embarazo fue falso, el accidente fue planeado. Ella se lastimó a sí misma, me convenció de que tú lo habías hecho, me mostró moretones que ahora sé que se hizo ella misma. Me manipuló psicológicamente durante meses, haciéndome dudar de mi propia memoria, de mi propia percepción. Me aisló de ti, llenó mi cabeza con mentiras sobre tu temperamento violento que nunca existió. Cuando testifiqué en tu contra, realmente creía que estaba diciendo la verdad, pero era su verdad, no la real. He sido un cobarde, un idiota, el peor hijo que alguien podría tener. Te metí en prisión por un crimen que nunca cometiste. Te quité 2 años de tu vida, y ahora, cuando finalmente veo la verdad, es demasiado tarde. Vas a salir pronto y me vas a destruir legalmente, como debería ser. No te pido perdón porque no lo merezco. Solo te pido que sepas que si pudiera cambiar el pasado, daría mi vida por hacerlo. Tu hijo que te falló, Damián. Leí la carta 3 veces, cada lectura más difícil que la anterior. Las palabras sonaban genuinas, el dolor era palpable, pero 2 años de traición no se borraban con una carta por sincera que fuera. Se la mostré a Osvaldo. ¿Qué hago con esto?, pregunté. Esa es una pregunta que solo tú puedes responder, dijo. Puedes creerle o no, puedes perdonarlo eventualmente o nunca, pero cualquiera que sea tu decisión, asegúrate de que la tomes tú, no tu rabia. En mi 23º mes, Fernando Ugarte publicó un artículo de seguimiento. Elena Sánchez, el patrón de una depredadora. Incluía entrevistas con todos sus exesposos, análisis psicológico de expertos en manipulación y documentación exhaustiva de sus crímenes a lo largo de una década. El artículo pedía explícitamente cargos criminales formales contra ella y una investigación sobre cómo el sistema judicial había fallado repetidamente en detenerla. La presión pública funcionó. La fiscal general del Estado anunció una investigación formal. Elena enfrentaría múltiples cargos: perjurio, fraude procesal, conspiración, falsificación de documentos. Si era condenada por todos, estaba viendo entre 10 y 15 años de prisión. Finalmente, la justicia llegaba para ella. Pero Damián era diferente. Briceño me explicó que técnicamente mi hijo también había cometido perjurio al testificar falsamente, pero probar su intención sería difícil si argumentaba que había sido engañado por Elena. La fiscalía estaba considerando ofrecerle inmunidad a cambio de su testimonio contra ella. ¿Quieres que lo persigamos legalmente?, me preguntó Briceño. Tenemos base para hacerlo, pero será una batalla larga y emocionalmente costosa. Y honestamente, después de leer su carta y ver su estado actual, no estoy seguro de que valga la pena. El hombre ya está destruido. ¿Quieres terminarlo completamente?, era la pregunta que había estado evitando durante meses. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar? Elena merecía cada gramo de castigo legal que recibiría. Pero Damián era mi hijo, un hijo manipulado, débil, cobarde, pero aún mi hijo. La línea entre justicia y crueldad se había vuelto borrosa. Todavía no decido, le dije a Briceño. Dame hasta que salga. Quiero verlo cara a cara primero. En mi último mes, el mes 24, Damián vino a visitarme 6 veces. 6 veces en 30 días, cada vez más desesperado, más destruido. Los guardias me reportaban que llegaba horas antes del horario de visita y se quedaba esperando incluso después de que le informaran mi rechazo. Una vez, se quedó dormido en la sala de espera y tuvieron que despertarlo cuando cerraban las instalaciones. «Tu hijo realmente está sufriendo», me dijo el guardia Morales, un hombre joven que siempre había sido amable conmigo. «Sea lo que sea que pasó entre ustedes, ese hombre está arrepentido hasta los huesos. Lo veo en sus ojos». Faltaban 2 semanas para mi liberación cuando Osvaldo me hizo una pregunta directa. «Cuando salgas, ¿qué vas a hacer? ¿Realmente vas a pararte frente a tu hijo el día de tu liberación y destrozarlo?» Ese era el plan.
admití. ¿Era? ¿Ya no? Suspiré sintiendo el peso de 2 años de rabia, dolor y ahora incertidumbre. No lo sé, Osvaldo. Honestamente, ya no sé nada. El día de mi liberación amaneció con un cielo gris que amenazaba lluvia pero nunca cumplía su promesa. 18 de marzo, exactamente 2 años después de que las puertas de la Penitenciaría Estatal de San Jerónimo se cerraran detrás de mí como mandíbulas de acero. Me desperté a las 5 de la mañana, 1 hora antes de la alarma, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que despertaría a Osvaldo. Pero él ya estaba despierto, sentado en su litera mirándome con una expresión que mezclaba orgullo y tristeza. «Hoy es el día, viejo», dijo simplemente. «Hoy es el día», repetí sintiendo el peso de esas palabras. El proceso de liberación fue burocrático y lento, diseñado para recordarte hasta el último segundo que el sistema controla tu tiempo. Me devolvieron mis pertenencias en una bolsa de plástico transparente, mi billetera con $32 que ya no servían para nada, mi reloj que se había detenido hace 18 meses, las llaves de una casa que ya no era oficialmente mía hasta hace 3 meses. Me dieron ropa civil, no la que había usado al entrar, que ya no me quedaba después de mi transformación física, sino ropa nueva que Briceño había enviado, un traje gris oscuro, camisa blanca, zapatos de cuero. Verme en el espejo con ropa de hombre libre fue surreal. Osvaldo me esperaba en el pasillo para despedirse. Nos abrazamos. 2 hombres que habían compartido un espacio de 3 por 2 metros durante 730 días, que se habían salvado mutuamente de maneras que nunca podríamos explicar completamente a nadie más. «No dejes que la venganza te consuma», me susurró al oído. «Ya ganaste, Roberto. La verdad salió. Tu nombre será limpiado. Eso es justicia. Lo que hagas ahora con tu hijo, eso determinará qué tipo de hombre sales de aquí». «¿Qué harías tú?», pregunté. «Yo no soy tú. Yo no tengo un hijo, pero si lo tuviera, y si hubiera sido manipulado como el tuyo lo fue, creo que buscaría la manera de salvar lo que queda de esa relación. La vida es demasiado corta para desperdiciarla en odio, incluso cuando el odio está justificado». Las puertas principales se abrieron a las 9 de la mañana. Caminé hacia la libertad con pasos medidos, consciente de cada metro, cada centímetro de distancia que se creaba entre yo y ese lugar. El aire exterior olía diferente, a escape de autos, a comida de vendedores ambulantes, a vida. Tomé una respiración profunda que me llenó los pulmones hasta doler. Santiago Briceño me esperaba junto a un auto negro, impecable como siempre. Pero no estaba solo. A 30 metros de distancia, apoyado contra una camioneta vieja con evidencia de óxido en las puertas, estaba Damián. Mi hijo parecía haber envejecido una década en 2 años. Había perdido al menos 15 kilos, su cabello mostraba más gris del que recordaba y sus ojos, esos ojos que alguna vez brillaron con inocencia infantil, estaban hundidos en cuencas oscuras. Llevaba jeans desgastados y una chaqueta que había visto mejores días. Cuando nuestras miradas se encontraron, algo se quebró en su expresión y comenzó a caminar hacia mí con pasos vacilantes. Briceño se tensó, listo para interceptarlo, pero levanté una mano deteniéndolo. Damián se detuvo a 3 metros de distancia, como si un muro invisible le impidiera acercarse más. «Papá», dijo, y su voz se quebró en esa única palabra que contenía 2 años de arrepentimiento. Nos miramos en silencio. Detrás de él, vi un auto patrullero estacionado discretamente. Oficiales vigilando a Elena, quien, según Briceño me había informado, estaba en su apartamento con tobillera electrónica, esperando juicio. Este era solo Damián, solo mi hijo, despojado de su manipuladora, enfrentándome sin escudos. «Leí tu carta», dije finalmente, mi voz más calmada de lo que esperaba. «Todas tus cartas. Las guardé todas, aunque nunca respondí. Lo siento», susurró. «Sé que esas palabras no significan nada, que no pueden devolverte 2 años, pero lo siento más de lo que puedo expresar. Elena me engañó, me manipuló, me convirtió en su herramienta, pero al final yo fui quien eligió creerle a ella en lugar de a ti. Yo fui quien testificó, yo fui quien te puso aquí, y tendré que vivir con eso cada día del resto de mi vida». Santiago Briceño se acercó a mi lado con un folder grueso. «Roberto, tengo aquí todos los documentos listos. Demandas civiles contra tu hijo por cada centavo que tomó. Cargos criminales por perjurio que he estado coordinando con la Fiscalía. Órdenes de restricción.
Solo necesitas firmar y procederemos. Él perderá todo, incluida probablemente su libertad. Es tu derecho. Tomé el folder sintiendo su peso. Dentro estaban todas mis armas legales, 2 años de preparación meticulosa, la destrucción completa de mi hijo condensada en 50 páginas de lenguaje legal. Lo abrí, hojeé los documentos, vi los números. $300,000 en demandas civiles, 5 a 7 años de prisión potencial por perjurio si los cargos prosperaban, la aniquilación total de cualquier futuro que Damián pudiera tener. Miré a mi hijo, realmente lo miré por primera vez en 2 años. Vi al hombre quebrado que era, pero también vi destellos del niño que había sido, del adolescente que había llorado en las escaleras del porche preguntándome si yo moriría, del joven que me había abrazado en la puerta diciendo que yo era todo lo que le quedaba de nuestra familia. Elena merecía cada gramo de castigo, pero Damián ya había sido castigado. Había perdido su trabajo, su casa, su reputación, y si yo firmaba estos papeles, perdería su libertad y su futuro. La pregunta era, ¿necesitaba yo eso para sanar? Briceño, dije lentamente, guarda estos documentos. Los referentes a Elena, procede con todo, pero los de Damián... Espera. ¿Esperar? Briceño frunció el ceño. Roberto, hemos trabajado 2 años en esto. Lo sé, y aprecio todo. Pero necesito tiempo para decidir qué hacer con mi hijo. Me volví hacia Damián, quien me miraba con una expresión de esperanza tan frágil que parecía que se rompería con un simple soplo. No te he perdonado, dije claramente, y no sé si alguna vez podré. Me quitaste 2 años, me metiste en un infierno, me traicionaste de la peor manera posible. Pero eras mi hijo antes de todo esto, y todavía eres mi hijo ahora, así que esto es lo que va a pasar. Esto es lo que va a pasar, repetí mirando directamente a los ojos de Damián. Vas a testificar contra Elena con cada detalle que recuerdes sobre cómo te manipuló, cómo planeó todo esto, cada mentira que te dijo. Vas a pararte frente a un jurado y vas a contar la verdad completa, sin importar cuánto te humille o te exponga como el idiota que fuiste. Y cuando Elena vaya a prisión, vas a visitarla cada mes y decirle exactamente lo que se siente cuando alguien a quien amas te abandona detrás de esos muros grises. Damián asintió vigorosamente, lágrimas rodando por sus mejillas. Lo haré, juro que lo haré. Aún no he terminado. Continué, sintiendo el peso de cada palabra. Vas a pagarme de vuelta cada centavo que robaste, aunque te tome el resto de tu vida. Conseguirás un trabajo, 2 si es necesario, y cada mes me enviarás lo que puedas. No porque necesite el dinero, sino porque necesitas entender el costo de tus acciones. Y finalmente vas a terapia. No por mí, sino por ti, porque estás tan roto que si no buscas ayuda profesional, terminarás destruyéndote completamente o permitiendo que otra persona como Elena te destruya. Lo que digas, papá. Lo que necesites, dijo entre sollozos. Y yo, mi voz se suavizó ligeramente. Voy a intentar perdonarte. No prometo que lo logre. No prometo que nuestra relación volverá a ser lo que era. Pero voy a intentarlo, porque odiar consume más energía de la que me queda después de 2 años en ese lugar. Si cumples todo lo que te pedí, si demuestras con acciones, no con palabras que realmente has cambiado, entonces tal vez, algún día, podamos reconstruir algo de lo que fuimos. Damián cayó de rodillas en el pavimento, sollozando sin control. La gente que pasaba nos miraba con curiosidad, pero no me importó. Santiago Briceño puso una mano en mi hombro. Eres más fuerte que yo, dijo en voz baja. No estoy seguro de que yo podría hacer lo que estás haciendo. No es fuerza, respondí. Es cansancio. Estoy cansado de cargar este peso. Estoy cansado de la rabia. Y mi esposa Clara, donde quiera que esté, nunca me perdonaría si destruyera a nuestro hijo cuando todavía hay una posibilidad de salvarlo. El juicio de Elena Sánchez comenzó 6 meses después de mi liberación. Fue un espectáculo mediático que dominó las noticias locales durante semanas. Mercedes Villaseñor testificó sobre el calvario de su hermano. Los otros ex esposos de Elena contaron sus historias de manipulación y destrucción. Los expertos médicos demostraron con evidencia forense que Elena nunca había estado embarazada, y Damián, cumpliendo su promesa, testificó durante 2 días completos sobre cada mentira, cada manipulación, cada momento en que Elena había torcido su percepción de la realidad.
Yo estuve presente cada día del juicio, sentado en la primera fila, mirando a la mujer que había intentado destruirme. Elena nunca me miró directamente, pero yo la miré a ella con una intensidad que esperaba que sintiera como fuego en su piel. El jurado deliberó 3 horas, culpable en todos los cargos: perjurio, fraude procesal, conspiración, falsificación de documentos. 15 años sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 10. Cuando leyeron el veredicto, Elena se derrumbó en su silla. Su abogado Mauricio Landazuri simplemente cerró su maletín con expresión resignada, y yo sentí nada, ni satisfacción ni alegría, ni siquiera alivio, solo un vacío donde había estado la rabia durante 2 años. Mi exoneración oficial llegó una semana después. La magistrada Patricia Esquivel presidió una audiencia especial donde formalmente anuló mi condena, expuso las irregularidades del juicio original y ofreció las disculpas del Estado por los 2 años que me habían robado. El fiscal original, Carlos Mendizábal, enfrentaba su propia investigación disciplinaria por conducta antiética. Mi abogado de oficio, el pobre Julio Mercado, había enviado una carta de disculpa tan llena de remordimiento genuino que decidí no incluirlo en ninguna demanda. Pero ganar no se sentía como había imaginado durante todas esas noches en mi celda. La justicia era fría, procedimental, desprovista de la catarsis emocional que había esperado. Había recuperado mi nombre, mi reputación, mi casa. Elena pagaría por sus crímenes. Damián estaba lentamente reconstruyendo su vida bajo mi supervisión cautelosa. Pero los 2 años perdidos nunca regresarían. Osvaldo fue liberado 3 meses después de mí, habiendo cumplido su sentencia completa. Lo contraté como consultor legal para mi nueva firma. Había decidido no retirarme después de todo, sino volver a la arquitectura con un propósito renovado. Diseñamos edificios para organizaciones sin fines de lucro que ayudaban a exconvictos reintegrarse a la sociedad, poniendo mi experiencia al servicio de otros que habían pasado por el infierno del sistema carcelario. Damián y yo nos vemos una vez al mes para cenar. Las conversaciones son difíciles, llenas de silencios incómodos y temas que evitamos cuidadosamente. Pero está pagando su deuda, está en terapia, y lentamente, muy lentamente, estamos reconstruyendo algo que tal vez algún día pueda llamarse una relación padre-hijo nuevamente. Nunca será lo que fue, pero quizás pueda ser algo nuevo, algo forjado en el fuego del sufrimiento mutuo. La venganza que planeé durante 2 años resultó ser menos satisfactoria que la justicia que finalmente obtuve. Y la justicia resultó ser menos sanadora que el perdón cauteloso que estoy aprendiendo a dar. Elena está donde merece estar. Yo estoy libre. Y Damián tiene una segunda oportunidad que tal vez no merecía, pero que decidí darle de todos modos. No por él, sino por la memoria de Clara y por el hombre que quiero ser cuando me mire al espejo. El día de mi liberación también fue el día en que ellos lo perdieron todo. Pero también fue el día en que comencé a recuperar algo más valioso que la venganza: mi humanidad. Han pasado 3 años desde que salí de la penitenciaría estatal de San Jerónimo. 3 años que a veces parecen 3 décadas y otras veces 3 días. Estoy sentado en el porche de mi casa, la misma casa que casi pierdo, ahora completamente mía otra vez, tomando el café de la mañana mientras el sol se levanta sobre el jardín que Clara solía cuidar con tanto amor. He vuelto a plantar sus rosas favoritas, las rojas que ella decía que olían a promesas cumplidas. Elena cumplirá 10 años de su sentencia el próximo mes. No he pensado en ella en meses, y cuando lo hago ya no siento rabia, solo una especie de tristeza distante por todo el daño que una persona puede causar cuando elige el camino del engaño. Mercedes me escribe ocasionalmente, contándome que su hermano Javier finalmente está recibiendo la ayuda que necesita y que lentamente está reconstruyendo su vida. Algunas historias tienen finales más felices de lo que esperamos. Osvaldo es ahora mi socio de negocios y mi mejor amigo. Nuestra firma de arquitectura se especializa en proyectos de justicia restaurativa, centros comunitarios, viviendas de transición para exconvictos, espacios que ofrecen segundas oportunidades. Es nuestro modo de convertir el dolor en propósito, las cicatrices en sabiduría. Él dice que soy el único jefe que entiende realmente por qué llega tarde los martes, día de visita a su exesposa, con quien irónicamente ha reconstruido una amistad después del divorcio.
Y Damián. Mi hijo viene a cenar cada domingo. Ha pagado ya $42,000 de su deuda conmigo, trabajando doble turno como gerente de una ferretería y dando clases particulares de matemáticas por las noches. No necesito el dinero. Mi compensación del Estado por encarcelamiento injusto fue sustancial, pero él necesita pagarlo. Es su penitencia, su camino hacia la redención. La terapia lo ha ayudado a entender cómo fue manipulado, pero también a aceptar su responsabilidad por haber elegido la mentira sobre la verdad, a su esposa sobre su padre. Hace 2 semanas, mientras cenábamos en silencio, todavía hay muchos silencios, Damián puso su tenedor en la mesa y me miró con ojos que finalmente se parecían a los del niño que yo recordaba. «Papá», dijo, «nunca podré compensarte por lo que hice, lo sé, pero quiero que sepas que cada día me despierto agradecido de que me hayas dado esta oportunidad. Muchos hombres en tu lugar no lo habrían hecho. Muchos hombres en mi lugar no tuvieron a Clara como esposa», respondí. «Ella me enseñó que la fuerza más grande no está en destruir a tus enemigos, sino en salvar a quienes amas incluso cuando te han herido. No sé si alguna vez volveremos a ser lo que fuimos, Damián. Probablemente no, pero podemos ser algo nuevo, algo más honesto, más fuerte porque fue reconstruido desde los cimientos rotos». Lloró esa noche y yo puse mi mano sobre la suya, un gesto pequeño pero monumental después de 3 años de distancia emocional. No es perdón completo, no estoy seguro de que eso exista después de una traición tan profunda, pero es un comienzo, y a veces un comienzo es todo lo que necesitamos. Esta mañana, mientras tomo mi café y miro las rosas de Clara mecerse con la brisa, pienso en todo lo que perdí y todo lo que gané. Perdí 2 años de libertad, mi confianza en el sistema judicial, la inocencia de creer que la familia siempre te protege. Pero gané algo más valioso, la comprensión de que la verdadera justicia no está en la destrucción del otro, sino en la restauración de uno mismo. Gané la amistad de Osvaldo, forjada en el fuego de la adversidad compartida. Gané un propósito renovado, construyendo espacios que ofrecen esperanza a otros que han sido quebrados por la injusticia, y gané la posibilidad, aún frágil pero real, de recuperar a mi hijo. ¿Valió la pena el dolor? Nunca diría eso. Nadie debería pasar por lo que pasé, pero le encontré significado al dolor, y quizás eso es lo mejor que cualquiera de nosotros puede hacer con nuestro sufrimiento. El sol se eleva completamente sobre el horizonte ahora, iluminando el jardín con luz dorada. Mañana Damián vendrá a ayudarme a reparar la cerca del fondo, algo que solíamos hacer juntos cuando él era adolescente. Trabajaremos lado a lado, probablemente en silencio porque las palabras todavía son difíciles, pero estaremos juntos, reconstruyendo, sanando, avanzando. Soy Roberto Castellanos, tengo 67 años, sobreviví a una traición que pudo haberme destruido. Elegí el perdón sobre la venganza, aunque me llevó años llegar ahí. Y ahora cada mañana me despierto y elijo seguir construyendo, seguir sanando, seguir viviendo, porque al final esa es la mejor venganza contra aquellos que intentan destruirte, negarte a permanecer destruido. Y esta fue mi historia, una historia de traición, injusticia, pero también de supervivencia y eventualmente de una forma imperfecta de redención. Si llegaste hasta aquí, te agradezco por acompañarme en este viaje emocional que ha sido contar todo esto. Ahora te pido algo. Si esta historia te conmovió, si te hizo pensar, si te hizo sentir algo, rabia, tristeza, esperanza, por favor dale me gusta a este video. Ese simple gesto me ayuda a saber que estas historias resuenan contigo, que vale la pena compartir experiencias humanas, por difíciles que sean. Y si aún no estás suscrito al canal, te invito a que lo hagas ahora. Aquí compartimos historias reales, de personas reales enfrentando situaciones extraordinarias. Historias de dolor pero también de resiliencia, de caídas pero también de levantadas, de finales que a veces no son felices pero que siempre son humanos. Déjame un comentario contándome qué te pareció esta historia. ¿Qué hubieras hecho tú en mi lugar? ¿Habrías perdonado a tu hijo o habrías seguido adelante con la destrucción total? ¿Crees que la justicia fue suficiente o que debería haber hecho más? Me encantaría leer tus reflexiones, tus opiniones, incluso tus críticas. Cada comentario me ayuda a entender mejor qué historias necesitan ser contadas. Y por favor dime, ¿desde qué ciudad, desde qué país nos estás viendo?
Me fascina saber que estas historias viajan por el mundo, conectando personas de diferentes lugares a través de experiencias humanas universales. Soy Roberto Castellanos, arquitecto ex convicto injustamente encarcelado, sobreviviente y ahora contador de mi propia historia. Y esta fue mi historia. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, recuerda, no importa cuán oscura sea la noche, el amanecer siempre llega. Solo tienes que sobrevivir lo suficiente para verlo.